Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy, 28 de julio de 2020. Seguimos en esta pandemia. Y bueno, Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México con mi querido Jorge Meléndez, que como les habíamos dicho ayer, les habíamos platicado que venía en el trayecto porque tenía que hacer algunas cuestiones pues de firmar papeles y demás. Entonces, bueno, mi querido George tuvo que salir el día de ayer, por eso no estuvo en el programa, pero ya está aquí con nosotros en la Ciudad de México. Mañana regresará a su querido Atlisco. Cuéntanos, mi George, ¿cómo te fue? ¿Si pudiste terminar tus trámites? Sí, afortunadamente eran unos trámites en la universidad, por cierto, que por lo que he platicado con quienes están ahí, pues hay que hacer todo el papelerío de siempre, de todos los semestres y demás, pero pues quién sabe cuándo regresemos, si regresamos a clases presenciales. Una parte en clases presenciales, muy poquitas, y la mayoría en clases por internet. Es por un lado, y luego tuve que hacer otros trámites porque estoy viendo a ver si ya me jubilo o no me jubilo y demás. Y estas cosas son bastante complicadas. Yo pensé que era este país más ágil en muchas cosas y no, sigue siendo una burocracia terrible, y entonces todo este día anduve ahí y luego ya festejamos a Rosita. Hoy es su cumpleaños de nuestra gran Rosy Robeglia. Felicidades a Rosy. Gracias, entonces la festejamos, pero ya estamos aquí listos, puestos, dispuestos y descompuestos. Oye, y es importante decirlo porque finalmente se hizo esta cuestión laboral para ver si ya se cambia y que alguien se pueda jubilar, como es tu caso, pues en debido momento, ¿no? Porque ya, mi George, has trabajado ya 7 vidas más de las que debiste de haber trabajado, y esto, bueno, sí tiene que cambiar. Nos dice Lucía Meléndez que la próxima semana tendremos a alguien que se dedica en el asunto laboral para que nos explique bien este cambio que se dio, que ojalá sea para bien, pero hay que analizarlo de fondo. Y bueno, mi querido Eric Mesa, ¿cómo vas allá desde Santa María la Ribera? Muy padre, muy bonito aquí, los perros, la lluvia, todo, la verdad no salgo, ya otra vez me dio el síndrome de la cueva, entonces, pues no mucho, pues he estado metido aquí haciendo como algunos cambios, y pueden darse cuenta, hay algún fondo que pueden ver ahora, que es un fondo gris que está dando vueltas ahí, que ya se Sí. ve un poquito más profesional, pero ni se dan cuenta porque está en la transmisión, pero está bien. Son de esas cosas pequeñas que uno le mete, pero muy bien. Pues No, aquí, pero aquí te estamos viendo, porque aquí tenemos los monitores, tenemos 2 pantallas y estamos viendo nuestro Skype y estamos viendo tú en vivo, entonces sí nos hemos dado cuenta de este está cambio. padrísimo. Pero bueno, pues bien, vamos a ver qué fue lo que pasó con el caso Loyola, digo, Lozoya, y pues ya andan regalando ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, anda regalando puestos como si fueran dulces, porque pues ahora ya cualquiera ya se puede ir como de cónsul, ¿no? Entonces, pues Oye, sí. tampoco dicen que Cierto, ese es un buen chisme, Ahorita les cuento todos esos chismes, tanto sí. Loyola, el otro. Está bueno, está bueno. Y qué bueno que das pie, mi querida Cari Álvarez, ¿cómo vas allá desde la Bien, colonia? bien, pues igual aquí como dice Eric Mesa, ¿no? Con estas noticias que, bueno, pues Lozoya ya hizo su comparecencia, su primera comparecencia, entonces si quieren empezamos por ahí, ¿no? Ahora empezamos de lo nacional Perfecto. Maravilloso. al COVID. Y pues bueno, hoy Por favor. se realizó la audiencia de Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados. En su primera audiencia virtual, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan por el caso de agronitrogenados. Incluso advirtió que denunciará a los autores de estos hechos.
A través de una videoconferencia, el exfuncionario acusó que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentado, mientras que la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso en su contra. Vía WhatsApp, el Consejo de la Judicatura Federal compartió el desarrollo de la comparecencia virtual. Emilio Lozoya solicitó un criterio de oportunidad, por lo que no presentará argumentos contra la acusación que realizó en su contra la Fiscalía General de la República, la cual solicitó su vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de agronitrogenados. Y bueno, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, está ligado a transferencias de hasta $3 millones a una cuenta vinculada a su hermana Hilda Susana Lozoya, entre otras cantidades, de acuerdo a la investigación que la Fiscalía General de la República inició en su contra, así como contra el presidente de Altos Hornos México, Alonso Ancira. ¿Qué transacciones realizó? La investigación indica que de junio al 28 de noviembre, Lozoya Austin transfirió $3 millones a una cuenta de la empresa Altos Hornos México, de la cual su hermana es beneficiaria, además de que no se identificó el origen de la operación bancaria. De acuerdo con la investigación, el dinero fue depositado desde una sucursal bancaria en Monclova y utilizado para comprar una casa en Lomas de Bezares, alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. ¿Cómo ven? Ese es el resumen de todo lo que ha salido de Lozoya, porque pues obviamente él está diciendo que él es inocente y pues que esto fue presionado y que pues ese es el argumento más fuerte que da, ¿no? O sea, fue presionado y casi que perseguido para poder hacer estas acusaciones. Sin embargo, todavía no sabemos nombres contundentes sobre esto. George, ¿quieres decir algo al respecto? Bueno, en el caso de agronitrogenados, en donde está el señor Alonso Ancira, que está todavía en España, es uno de los más importantes, porque en efecto, esta planta, que fue de Altos Hornos de México, era una planta chatarra que le compraron a Alonso Ancira en muchos millones de dólares, pero hay dos casos también muy importantes que no han salido a la luz muy ampliamente. Uno, sí manejado por la prensa en muchos lugares y sobre todo en México, de Odebrecht, pero otro que se ha tratado de acallar un poco, que es del de Fertinal. ¿Y por qué se ha tratado de acallar un poco el de Fertinal? Porque en este asunto están metidos, entre otros, Ricardo Salinas Pliego, que es asesor presidencial, y también en este caso de Fertinal, pues una compra de una planta que ya no servía para nada, a precio muy alto, y esperamos que salga también en este juicio. Y hay que decir que lo que señala el señor Lozoya era esperable, y él dice, pues yo fui un instrumento, y me llama la atención que un ser humano dice que es un instrumento. Si fuera un micrófono o una computadora o lo que sea, que diga que es un instrumento, pues de acuerdo. Todo lo inanimado, lo que no tiene vida, lo que no tiene raciocinio, puede ser un instrumento. Pero un ser humano no puede ser un instrumento a menos que haya sido presionado, y esto sería interesante que lo sepamos, como fueron presionados, por ejemplo, los judíos durante el nazismo, en donde pues sí, uno era un instrumento porque quería salvar la vida y denunciaba a otras personas y demás. Pero que diga esto un doctor en Derecho y en Economía, pues me parece no solamente de lo más desafortunado, sino que el señor ni siquiera
maneja el lenguaje primario, ya lo digamos, el lenguaje doctoral o profesional. Pero es lo que pasa con este tipo de sujetos que hacen cohechos, que hacen sobornos, que llevan a cabo todo este tipo de cuestiones, y después se dicen, no, pues yo no quería, me obligaron, etc. Sabemos, eso sí muy bien, y ya que está Karina aquí, que en el caso de las mujeres, pues sí, hay presiones verdaderamente terribles para que hagan cosas que ellas no quieren. Incluso hay que decir que la amnistía, que ya debería de estar en acción, ya debería de haber dado el perdón a una cantidad de mujeres que yo creo que son varias miles, que fueron instrumentos del narcotráfico. Pero ¿por qué son instrumentos? Ahí sí yo acepto el término. Bueno, pues sí, las coaccionan que van a matar a sus papás, a sus hijos, a sus familiares, etcétera, pues sí, ellas dicen, yo hago lo que usted me diga. Pero un señor que llegó a la campaña de Enrique Peña Nieto como un hombre muy importante, que tuvo el cargo de hacer las relaciones internacionales. ¿Y por qué tuvo ese cargo? Hay que decirlo. Porque él trabajó en el Banco Mundial, en la Organización de Comercio y Desarrollo, en el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pues llega a ese lugar y ahora dice que es un instrumento. Pues pobre sujeto, ¿no? Es decir, habría que, qué bueno que ya no vive el señor Lombroso. Lombroso fue un jurista de hace 3 siglos que decía que los delincuentes eran notorios por su aspecto y que había que cambiarles el cerebro. Qué bueno que no vive el señor Lombroso, si no le cambiarían el cerebro al señor Lozoya. No, yo creo que él tiene que ser realmente muy valiente, decir las cosas, así, y le van a dar una pena menor, seguramente. Pero desde ahora ya está haciendo una bola de mentiras que no tiene nada que ver con lo que en realidad él hizo, que fueron muchas cosas ordenadas por Luis Videgaray, sin duda, pero también permitidas y auspiciadas por Enrique Peña Nieto. Y nosotros, hasta que no veamos que caen los verdaderos orquestadores de esta serie de fraudes a México, pues el proceso no será lo que esperamos si se queda a la mitad. Así es, mi queridísimo George. Y bueno, pues para continuar también con el tema de las noticias, el presidente de la República nombró a la periodista Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul, Turquía. Se trata de un consulado de carrera, por lo cual no requiere de ratificación del Senado mexicano para poder estar al frente de la representación. Isabel Arvide recién estuvo en el ojo del huracán toda vez que se presentó a varias conferencias matutinas del presidente López Obrador, en donde le reclamó la falta de otorgamiento de publicidad a medios de comunicación. Ahora sí, chicos, dense. Sí, a lo que se llama pedir chayo públicamente, ¿no? Que es una locura esto que hizo esta mujer. Pero bueno, yo sí quisiera también que nos vuelva a comentar mi querido Jorge Meléndez, que conoce muy bien esta mujer en su trayecto. Esta mujer siempre ha estado ligada al ejército, tiene información muy importante, tiene un libro sobre sus amoríos, no lo digo yo, ahí está su libro, con jefes del Estado Mayor Presidencial, amoríos de ella con los jefes del Estado Mayor Presidencial y muchas otras cosas más. No entiendo por qué la 4T le da un consulado importantísimo. Quiero decirles que yo estuve por una gira de chamba en Estambul. Es una belleza, tiene unas
mezquitas verdaderamente fabulosas. Ahí se filmó una película que se llama Top Capi, en donde roban un diamante o algo, una joya de estas impresionante, y es una hermosura. Es el lugar que tiene la confluencia de 3 ríos entre Asia y Europa, y es un sitio estratégico para la guerra mundial por los ríos y por muchas otras cosas más. Tiene, eso sí, como jefe de gobierno un señor Erdogan, sí, que es un fascista, y yo no sé cómo esta mujer que ha estado metida en toda una serie de corruptelas del antiguo régimen, del PRI y del PAN, el señor López Obrador, o quien haya sido, la nombra cónsul en Turquía. Me parece un terrible despropósito mandar allá a una señora como esta, tan desprestigiada por muchas razones, que haya sido amante de 20 militares y del Estado presidencial. A mí no me espanta. Ella puede hacer en su vida privada lo que le dé la gana. Me espanta que después lo publique, ¿no? Lo publique, lo relate en un libro, sí, ¿no? Y que ahora la nombre, pues me espanta más. Yo digo, bueno, ¿de qué se trata? Entonces yo voy a publicar todas mis tropelías en la colonia Guerrero y a lo mejor me nombran... No, George. Entonces me nombran cónsul en, no sé, en Barcelona. Casi nada. Pero bueno, continuemos con la información, mi querida Cari. Y en las noticias sobre el tema del COVID, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la reforma a la ley de adquisiciones que se prevé aprobar mañana en periodo extraordinario de sesiones permitirá que apenas salga al mercado mundial la vacuna en contra del COVID-19. Hoy la Comisión Permanente del Congreso formalizó la convocatoria al tercer periodo extraordinario de la Cámara de Diputados en tiempos de pandemia, para lo cual ya se ha sanitizado el recinto y se han realizado pruebas de PCR, que son obligatorias para personal y asesores, pero voluntarias para los diputados. El tema principal para Morena es la reforma a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que incorpora la posibilidad de realizar compras vía organismos intergubernamentales internacionales cuando de la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones. O sea, pues quieren comprar ya la vacuna, van a echar primero la ley de adquisiciones, que pues ya por ahí van a ver cómo le van a hacer. Entonces vamos a esperar qué pasa mañana, que sea la sesión del periodo extraordinario. Y bueno, México rebasa las 44,000 muertes. Estamos hablando de 44,876 defunciones confirmadas, 402,697 casos acumulados confirmados, 49,678 activos estimados, 87,538 casos clasificados como sospechosos y solamente 26,467 personas recuperadas. Hasta aquí mi reporte. Pues muy bien. Buenísimo. Y mi querido Eric Mesa, empecemos a contactar a nuestro colaborador que justamente ahorita que estamos hablando de esta parte de Isabel Arvide y Estambul, nos puede clarificar nuestro querido Tariq Seraoui sobre estas cuestiones, porque él, aparte de ser un gran académico de la Ibero, se ha dedicado toda su vida a ver cuestiones de Medio Oriente, de cómo se ha transformado esta parte. Entonces también conoce muy bien Europa, cómo se dan todos estos trayectos. Entonces le preguntaremos con esta parte de ver qué piensa de este nombramiento. Y bueno, rápidamente leerle los comentarios. Dolores Rosas nos manda un emoticón a su chiquita muy bonito y dice: hola mi niña chiquita, hermosa.
Dice Nito Bucio, saludos, también un gran abrazo a Nito, que siempre está ahí, compa Donají, Jocelyn Pantoja, Lucía Meléndez nos está viendo también, Natalia Cano, le mandamos un abrazo fuerte a nuestra querida Natalia, Ernesto Muñoz, Porfirio Toledo, Luis Miguel Carriedo también nos está viendo, les mandamos saludos y abrazos a todos. Entonces, bueno, esperemos ya ahí la conexión. ¿Cómo vamos, mi querido Eric, en eso? Bueno, nada más prende tu micrófono porque lo traes apagado. Ah, ya, es que ya, como siempre, problemas técnicos, pues la verdad, pues ya sabes, apenas estamos aprendiendo a volar y pues, Pero vamos muy bien, mi querido Eric. Y está yo muy quiero lindo todo. ha sido un esfuerzo muy grande el de nuestro querido Eric para que todo esto empiece a volar después de que nos abandonó nuestro querido amigo Alín. Pero bueno, le dejó ahí un buen reto a Eric y cada día va mejor esto, mi querido Eric, y te queremos agradecer mucho. Ya es todo un programador. Sí. Así, pues nada más hay que apretarle los botones como le dicen a los fotógrafos. Nada más uno ahí anda ya apriete y apriete. Ya está con nosotros nuestro compañero Tarek, pero le falta prender su cámara. Mi querido Tarik, a ver si puedes prender tu cámara, si eres tan amable, ya te estamos viendo acá, pero nos falta que prendas tu cámara. Ya va, ya va, ya va. Ahí va, mi querido Tarik. Hola, a ver, déjeme. Hola. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya, listo. Ah, perfecto. Muy bien. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Mi querido Tarik, pues ya, bueno, si puedes subir un poquito tu cámara porque te ves como cortado ahí de la cara, al contrario, hacia el otro lado. Ahí está, perfecto, mi querido Tarik. Oye, pues, ¿cómo te sientes después de esta reversión? Este programa es una reversión del Dos Naciones TV. Y bueno, pues encumbrando a nuestro querido amigo Cristian Ruiz, pues también siempre está ese espíritu y por eso te hemos invitado, sobre todo porque eres un académico especializado en temas del Medio Oriente, de cuestiones internacionales. Y bueno, estábamos comentando un poquito esta parte de la señora Isabel Arvide, que la nombran en Estambul como embajadora, se nos hace increíble. Cónsul, perdón. Como cónsul, va. Ajá, tienes completamente la razón, mi querido George. Y bueno, comentaba muy bien Jorge Meléndez puntualmente que Estambul es un lugar estratégico para esta cuestión económica y mundial con Europa y otros países. Entonces, platícanos un poquito qué piensas sobre este nombramiento. Bueno, son varias cosas. Antes que nada, pues sí, un gustazo estar por acá recordando esos tiempos del Dos Naciones TV, que fueron ayer. Esa sonrisa te delata, David. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir? Bueno, saludazo al buen Chris. Pues, y sí, definitivamente Turquía es un lugar bastante estratégico por su posición, la entrada al Medio Oriente, pero también la entrada a Europa. Justo, por ahí podemos hablar después recordando no solo Turquía hoy, ¿no? Sino Constantinopla antes y el gran tema polémico con respecto a que ahora un museo regresa a ser un lugar de culto. Sin embargo, para México no es un lugar tan importante y tan estratégico. Si nos vamos al plan económico, hay que pensar nada más que el intercambio comercial que hay entre México y el Medio Oriente y África es menos del 3% del comercio del comercio internacional que lleva nuestro país. Entonces, prácticamente no es nada. Ojo, no quiero decir que esto esté bien, de hecho está bastante mal. Hay por ahí un montón de oportunidades que no son aprovechadas por parte de México y por parte de pues, las distintas
los distintos gobiernos que vamos teniendo, o sea, esto no es algo nuevo, porque bueno, siempre pensamos que nuestras relaciones deben de ser exclusivamente con los Estados Unidos, y creo que aquí ha habido sobre todo un énfasis en este gobierno actual, ¿no? En el cual relaciones México-extranjero son iguales a relaciones México-Estados Unidos. Yo en lo personal lo veo es que realmente es un consulado que va a ser unas vacaciones excelentes. Estambul es una ciudad bellísima. Sí, sí, sí. Pues bueno, que aproveche, ¿no? Pero Oye, si lo vemos, sí. Tarik, es que yo tengo una duda. ¿Qué significa consulado de carrera? Porque dicen, se trata de un consulado de carrera. ¿Qué es eso? A ver, se supone, y esto yo no lo veo mucho con la persona, hay dos maneras de irse a lo que es servicio exterior, ¿no? Uno se puede ir de carrera, quiere decir, y no sé en realidad si esta persona está cumpliendo con, que es los egresados que salen del Matías Romero, que es digamos, el instituto que prepara al personal de servicio exterior, ¿de acuerdo? Y la otra, pues ahí hablar las cosas claras, es irse a una embajada por compadrazgo. Son las dos, Es lo segundo, claro. claro, son las dos que hay, o sea, Ay, pero porque piensan luego bien mal, oigan, qué bárbaro. No entiendo. Luego los dos. Oye, pero debido a las relaciones que se tienen, es como si la mandaran a la legión extranjera, ¿no? Es así, a perderse por allá y para que igual y ya no haga pues no haga tanto escándalo o que no organice a los youtuberos para que no le pidan dinero al presidente. Mira, en algunos casos sucede que las embajadas son esto justamente, cuando alguien se quiere deshacer de alguna personaje de la política, pero de una manera un poco sutil, pues sí se le da alguna embajada por ahí perdida. Y perdida no quiere decir que sea un mal país, simplemente, a ver, hay que verlo muy claro. Para México, ¿cuáles son las embajadas importantes? Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Francia, y pues ahí se acabó. Y de ahí en fuera, las demás son un poco de chocolate. Italia es bonita y a quien lo mandan a Italia es más que nada una cuestión un poco, pues, digamos, de honorífica más que otra cosa, ¿no? Ahora bien, con respecto al trabajo del cónsul, sí, a mí en lo personal pues, me saca un poco de onda porque el trabajo del cónsul por lo regular debe de ser de alguien que sí tenga experiencia en el servicio exterior. ¿Sí? Porque mientras el embajador es quien da los discursos y quien, bueno, agradece y es la figura representativa, pues en realidad el cónsul es el que tiene la buena chamba, ¿verdad? Desde temas de repatriación hasta temas o sea, son temas de visados y demás, no es cualquier chamba. Y esto sí es lo que llama la atención, porque por lo regular los compadrazgos pueden conseguir que uno le den plaza de embajador o de embajadora, y así sucede. Pero lo que ya es el servicio, digamos, el puesto de cónsul y el puesto de tesorero, pues por lo regular sí son para gente que se espera tengan cierto conocimiento de cómo funciona una embajada, lo cual no estoy viendo aquí. Por esto decía, pues van a ser unas bonitas vacaciones, porque seguramente alguien más va a ser digo, no estoy diciendo que la persona no vaya a trabajar, pero vaya, lo hemos visto ya. No sé si recuerdan el sexenio pasado cuando Videgaray dijo, pues yo aquí vengo a aprender, a que me enseñen. Bueno, no, espérate, o sea, no es servicio social, uno no llega a estas chambas o estas plazas con la mentalidad de vengo a aprender. Y también lo que debe haber, hay gente capaz, en Washington hay por ejemplo, la embajadora ahora, una persona muy, muy capaz, pero también, porque Estados Unidos es muy importante para esta administración, como bien lo hemos visto, a tal grado que, bueno, el presidente pues no ha buscado contrariar en lo absoluto las decisiones por parte de Estados Unidos, y por ahí ha habido tal vez incluso hasta a veces una posición o una postura un tanto flexible.
Pero de ahí Oye, en fuera qué bueno que realmente... tocas este tema, perdón, mi querido Tarik, Sí, pero adelante, adelante. que tocas este tema de la embajadora que ha tratado de luchar por hacer ciertos cambios, sobre todo con los Sí, migrantes y demás, y ha tenido una confrontación a veces abierta y por ciertas personas, sabemos, por abajo del agua que cerradas con Marcelo Ebrard. ¿Tú cómo ves esta confrontación de partes? Porque sí hay una cuestión en donde no la han dejado trabajar muy bien la Secretaría de Relaciones Exteriores. sí, yo como lo veo, hay que mencionar, por ejemplo, que ahí sí hay una embajadora de carrera, ¿no? Una diplomática de carrera, o sea, hecha y con una experiencia detrás, yo diría bastante buena. Pero finalmente, Ale, pues hay que pensar también, a ver, o sea, ¿quién está viendo ser el próximo? Y en ese sentido, no, bueno, sí, y pues hay que quedar bien con el jefe en turno, ¿no? Y si en ese sentido la política y la visión que se tiene es no contrariar a un personaje como Trump que tenemos hoy, pues bueno, aquí como lo veo hay todavía una línea un tanto suave, diría yo, por parte de Ebrard. No creo que esto fuera el caso si posteriormente, pues, Ebrard quedara, digamos, como el bueno, ¿no? Porque recordemos, no es lo mismo estar en campaña, y uno puede estar haciendo campaña 5, 4 añitos antes de, ¿verdad? De que, pues, que estar ya, sí. Pues, sí. O 18 Entonces, años, ¿no? También. con 18 años, yo creo que ahí hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Cuando alguien con este puesto está viendo un futuro dentro de la carrera política o un futuro dentro de lo que es la misma secretaría, ¿sí me explico? O sea, la embajadora en turno en Estados Unidos, pues no está viendo un futuro a nivel de carrera política, por lo tanto puede trabajar bien o intenta hacerlo de acuerdo a los intereses. Mientras que lo que sí hemos llegado a ver es que hoy en esta administración con el tema de lo que es política exterior, y es raro, porque yo honestamente me imaginaba algo muy diferente, que iba a haber de alguna manera no esta visión, no esta postura tan flexible a veces, ¿no? De aguantarle algunas cosas a Trump. Yo creo que el ejemplo más claro de esto, no sé si recordarán ustedes, con el tema de los migrantes y la postura que siempre había tenido México hacia los migrantes centroamericanos. Claro. Y recuerdan, en cuanto se nos dijo, o le cierra las puertas o te subo 5% de impuestos. A los aranceles. A los aranceles. Los aranceles, pues enseguida México tomó una postura, seamos honestos, peor que la de Trump con respecto a los migrantes. Ah. Y es algo que la verdad, quienes estamos en esto hemos venido criticando desde hace años y años y años, la postura hipócrita de nuestro país, porque no tiene otra palabra, de exigir que se respeten los derechos de nuestros compatriotas en los Estados Unidos y tratar con la punta del pie a los migrantes que vienen de Centroamérica, usándolos, la verdad, como parte de un discurso vacío, ¿no? Ay, sí, son nuestros hermanos, pero bueno, si se nos da las órdenes de cerrarles las puertas, les cerramos las puertas, ni modo. Entonces, ahí se vio muy claramente. Ahí tenemos, por fortuna, sí. Me diría mamá, gracias a Dios que llega un huracán que se llama Hanna y tira el muro, ¿no? Para que les cueste más trabajo. Política exterior, tenemos un huracán. Al final del día, pues sí, ¿no? Digo, nos podemos poner a filosofar un rato, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión sí hay leyes y demás, pero al final del día creo que cerrar las puertas simplemente a gente que va en busca de una mejor vida, a mí en lo personal, y ahorita que estamos en confianza, se me hace inhumano. Y bueno, la naturaleza está de nuestro lado, ¿no? Sí, claro. Si no fuera por el COVID. Mira, no hay muro que no aguante el peso de los años y el peso de
la naturaleza. Y todos los muros que ha querido construir el ser humano para dividir poblaciones, tarde o temprano, caen. Los muros de Constantinopla, más esos cayeron por una conquista, el muro de Adrián, y seguramente los 3 grandes muros de la vergüenza que hoy tenemos, el que divide o el que aprisiona más bien a los territorios palestinos, el que divide a la población turco-chipriota y a la población chipriota, que es otro muro que tenemos hoy, y el muro de la vergüenza que tenemos en el norte, pues llegará algún momento, no lo sé cuándo, no soy adivino, pero en el que caerán, como así cayó el muro de Berlín, que en su momento se pensaba impensable, ¿no? Se veía como algo imposible de suceder. Y creo que al final es esto, ¿no? Los muros y lo que representan, y también el dolor que causan, ¿no? Dividir, dejar sin acceso, por ejemplo, de medicamentos o de ciertas necesidades básicas, en el caso, por ejemplo, de los Venezuela o Cuba. palestinos. Sí, claro. Bueno, estos son otro tipo de muros, por supuesto, ¿no? No son materiales, pero bueno, un bloqueo económico es un tipo de muro simbólico, definitivamente. Oye, nada más déjame hacer una pausa para leer este comentario de Victoria Guerrero. Dice, le dieron un consulado de carrera porque así no tiene que pasar por ratificación del Senado. Por esa razón, en algunos nombramientos políticos han incluso bajado la categoría de la representación del cónsul general a consulado de carrera, como en el caso de Barcelona. Dice Victoria Guerrero, nos está viendo Eduardo Salinas, Desiree Rivera nos manda saludos. Y yo que suene bonito. Entraría en esta parte que tú eres un conocedor sobre esa situación, que nos platiques un poquito qué sigue pasando en Palestina con este COVID, porque finalmente se ha dado todo este movimiento, pero allá sigue la refriega, sigue el sistema opresor. Entonces, platícanos un poquito, tú que eres conocedor de esta zona, ¿qué está pasando ahora ya? Mira, es interesante, de hecho, se acaba de dar la noticia, lo leí hace un par de horas, de que, por ejemplo, no sé si están al tanto que el viernes, todavía no está segura, pero el viernes es el festejo del Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio. Esto se hace cuando termina lo que es la peregrinación a la Meca, que pues ha estado muy, muy controlada, ¿no? Arabia Saudita no ha abierto puertas. Y Palestina ha declarado que van a festejar. O sea, esto, por ejemplo, a todos los que practican el Islam se les dijo, pues no se reúnan, nada de andar matando el carnero y haciendo barbacoa en familia y con los amigos. Es la fiesta, la segunda fiesta más importante. Palestina sí la va a festejar. ¿Por qué? Porque no ha habido muchos casos en Palestina. Y esto es interesante. Si vemos, todas estas zonas que están aisladas son las que menos casos han tenido. Siria, por ejemplo, no ha habido muchos casos. Afganistán, no ha habido muchos casos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no viaja para allá. Porque son lugares, pues sí, o sea, sí, claro. uno ya que lo piensa. Y bueno, porque están en guerra, o en el caso de Palestina, porque la entrada está muy restringida, está muy, ¿cómo llamarla? Controlada, exactamente. Y en este sentido, pues sí, ha sido de alguna manera, es como la paradoja, ¿no? El hecho de estar aislado del mundo durante esta pandemia también ha protegido a este tipo de países o de territorios, porque no me quiero imaginar cómo les hubiera ido a los palestinos con todas las carencias que tienen y encima tener que haber vivido una pandemia como por ejemplo la que se vivió en Israel, donde la parte ortodoxa, ¿sí? No quiso hacer caso de ponerse cubrebocas y de no reunirse, y el gobierno está bastante molesto con ellos porque hubo la gran mayoría de casos en Israel fue de la parte ortodoxa, que pues no quería hacer caso a las indicaciones, ¿no? Pero la otra parte que a mí me preocupa bastante es la de, recordemos,
que todo este año, el año pasado e inicios de este, hubo una serie de manifestaciones y de protestas en contra de varios gobiernos, tanto en Latinoamérica, Chile es el que nos viene a la mente, como en el Medio Oriente y el norte de África. Sobresale en Argelia, donde se logró sacar del poder a Abdelaziz Bouteflika, que llevaba 20 años al poder y quería un periodo más, porque bueno, no hay quinto malo, diría, o qué sé yo. No, quería aventarse 5 años más el señor, ya ni podía pararse, estaba en silla de ruedas, ya no hablaba, no hizo campaña la vez pasada, o sea, no hizo campaña. Entonces, se quería aventar 5 años más el señor y bueno, lo sacaron. Líbano también lograron sacar a Harari. Teníamos también en Irán, ¿sí? En Irán, de hecho, lo que detuvo las protestas justamente fue el asesinato de Soleimani, y también en Irak, por primera vez, el pueblo iraquí se levanta cuando uno dice, bueno, no, que los gringos les habían llevado ya la democracia y todo era perfecto y habían sacado al tirano Saddam Hussein. Qué malagradecidos estos iraquíes, ¿verdad? Y curiosamente lo que sucedió es que el COVID le vino como anillo al dedo a estos gobiernos, porque las protestas fueron prohibidas. De hecho, en Argelia, por ejemplo, ahora que estaba yo en diciembre visitando a la familia y la cosa estaba fea, o sea, si hay que decirlo, la cosa estaba bastante fea, y se detuvo lo que fue las protestas. Se acusó entonces a los que querían organizar protestas ya no de ser opositores políticos, sino de atentar contra la salud. Y este es un crimen gravísimo, ¿no? Entonces, pues ya comenzó a haber delitos de 1 o 2 años de cárcel, curiosamente, a los opositores políticos. Entonces, esto sí es lo preocupante desde mi punto de vista. Esta semana regresaron a las calles en Irak. Sí, ha habido nuevamente protestas en Irak. En Argelia se ha intentado, pero como repito, se ha metido a la cárcel bajo la excusa de que están atentando contra la salud pública. Y por otra parte, Líbano también se está intentando, pero ahí volvieron a imponer lo que es la cuarentena, porque según declaró el gobierno, el sistema de salud pública está a punto de colapsar. Entonces, esto yo creo que sí habría que preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias políticas en países que estaban en gobiernos, bueno, países donde a causa de las protestas, del malestar por desempleo, malestar sobre todo porque no hay libertades políticas, porque no hay transición política, el cómo han estado reaccionando estos gobiernos, ¿sí me explico? O sea, por una parte, muy bien frente a los contagios. ¿Por qué? Porque son gobiernos autoritarios que pueden controlar mejor a sus poblaciones y decir, bueno, si sales, te vas al tambo. O sea, si te agarramos en la calle sin el cubrebocas o como sea, vas directo al tambo. Pero por la otra también, el cómo a través de esta pandemia se paró lo que era una oleada, lo que muchos llamaban este coletazo de las primaveras árabes, que comienzan y explotan en el 2011, y se mantiene una calma. Varios países caen en situación de guerra y nuevamente la vemos el día de hoy. Entonces, creo que esto también es interesante, el ver qué va a suceder después, el ver si estos movimientos se han muerto o no. Entonces, bueno, este sería un... Nos das un panorama que yo te agradezco muchísimo, porque de estos países se habla poco. Claro. En México casi no existe. Y tiene un papel fundamental. Si recordamos las revoluciones latinoamericanas, también tenemos que recordar las revoluciones africanas con Lumumba, con Sékou Touré, con todos ellos, ¿no? Entonces creo que ese panorama nos va a hacer falta, y qué bueno que tú nos vas a dar cada 8 días. Pero yo te preguntaría también un asunto que, como tú lo has dicho, pues es el asunto nodal en México. ¿Cómo ves la elección en Estados Unidos? Parece que Biden ahora se está despegando mucho del señor Trump, e incluso en
estados que algunos llaman como claves para la elección y que ganó Trump, pues se ve arriba Biden por pocos puntos. Se ve arriba a 10 puntos, pero no se ve en 3 o 4 como Michigan, Florida, Pensilvania, A ver, etcétera. ahí, Eric quería preguntar algo. Porque No. Pues es que esto también, la elección de Estados Unidos, pues todo el mundo está a la expectativa. Son dos cosas que yo creo que el mundo está parado por eso, ¿no? Que es el coronavirus, la vacuna, y otra, las elecciones de Estados Unidos, porque nada se mueve, ¿no? Y a su vez, pues, les voy a hacer una recomendación, que vean la película Vice, que es, pues es como si estuviera actuando Marcelo Ebrard, ¿no? Es como el vicepresidente y que se basa la película con este personaje que se llama Dick Cheney, que toma decisiones y que pues es cuando está este presidente, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿Quién? no, el del 9/11. Bush hijo. Sí, el Bush hijo. Entonces lo ponen ahí como si fuera un muñeco y entonces el vicepresidente empieza a tomar decisiones, que es lo que está sucediendo en estos momentos con nuestro queridísimo Marcelo Ebrard, y que no está haciendo campaña, está haciendo buenas relaciones con todos los demás países. Disculpe que le haya interrumpido, pero sí es muy importante saber qué pasa con Estados Unidos. Sí. Y por favor, clarifícanos, mi querido Tarik. Mira, como siempre, lo he dicho a nivel de elecciones, de verdad es imposible saber a ciencia cierta qué va a pasar. Recordemos, pues, las elecciones pasadas, los expertos aquí en México juraban y perjuraban que iba a ganar Clinton y Chin, ¿no? De la gran sorpresa de Trump. Ahora bien, sí, definitivamente, si hoy por hoy fueran las elecciones, yo creo que Biden se lleva, pero de cabeza a Trump, ¿eh? Porque han sido varias las cosas que han afectado al gobierno de Trump. A ver, vamos por partes. O sea, ¿cómo ha sido Trump como presidente? Ojo, ha sido molesto para el mundo, bueno, sí, obviamente, ¿no? Para nosotros los mexicanos, bueno, ni se diga, pero para Estados Unidos no. Ojo, desde el nivel económico, desde el nivel social ha sido terrible, ¿sí? Terrible en el sentido de ha dado voz a, pues, como bien sabemos, lo que estaba presente en Estados Unidos, pero yo creo que muchos querían callar, ¿no? Que es este norteamericano de clase blanca, empobrecido, que ve que el gran problema de su país, entre otras cosas, pues son las minorías y demás. Pero a nivel económico, definitivamente Trump hizo que subiera la economía de Estados Unidos. Esto es indudable, esto es algo que, bueno, las cosas como son. Ahora bien, con el tema del coronavirus, pues es interesante lo que pasó, como bien lo hemos visto, o sea, creo que entre otras cosas lo que ha puesto, digamos, sobre la mesa el coronavirus es si este sistema, ¿sí?, que tenemos económico, que se ha dedicado a privatizarlo todo, funciona. Y ha sido realmente impresionante ver que la economía, ¿sí?, como lo es Estados Unidos, se convierte en el país con más muertes, que en su momento le van a seguir los países europeos que también se han dedicado a desmantelar lo que es el sistema de salud público. Y en este sentido, creo que estos sí son puntos que debemos de tomar, tomar para pensar en las próximas elecciones. Yo creo que algo decisivo va a ser, sin lugar a dudas, ver cómo acaba esta historia, ¿no? O sea, cómo acaba esta historia de la pandemia, entre otras cosas, porque pareciera que el mundo está detenido en este momento. Recordemos que ahí hubo un par de pendientes que se quedaron con respecto al gobierno de Trump. Uno, y esto resulta muy interesante, presidente que no hace o que no inicia una guerra, que esto pareciera tradición en la política norteamericana, ¿sí? Y Trump no lo hace. Quiero decir,
Continúa el tema de Irak, donde hay tropas norteamericanas. Continúa el tema de Afganistán y en la pandemia se comienzan a mandar buques hacia Venezuela y hay una crisis fuerte con Venezuela. Se le nombra a Maduro, buscado por el gobierno norteamericano, muy a la Noriega, si pensamos en esto, ¿no? Un presidente que tiene, y sabemos que tiene contactos con el narcotráfico y sabemos cómo acabó esta historia con Panamá. Por otro lado, teníamos el tema Irán, pero era muy poco probable que estallara un conflicto. Nuevamente, a inicios de año salen los memes y que si el conflicto con Irán, a ver, hay 40 años de conflicto con Irán, no es nuevo. Y los iraníes tienen más, desde que les tumbaron a Mohammad Mossadegh en el 53 y les impusieron al Shah. Entonces, pensar que se venía un conflicto, una tercera guerra mundial o que íbamos a tener que cantar la tusa en árabe, como decían los memes, que por cierto el árabe no es el idioma oficial de Irán, sino el farsi, si bien sí hay una población que habla árabe, pues sí, definitivamente no era el caso con Irán. Pero por ahí un tema que quedó pendiente fue ¿no? ¿Qué sucedía con Venezuela? Entonces, desde mi punto de vista, hay temas que quedan pendientes dentro de la política de Trump con vísperas a la reelección, y que la pandemia pues las para por completo. Y una de ellas definitivamente va a ser digamos, este tono que va a usar Trump, esta subida de tono con Venezuela y con Irán. Entonces, habrá que ver cómo termina esto, cuántos muertos va a acabar Estados Unidos. Y yo creo que sí sería aventurado decir el día de hoy que Trump puede perderlas. Bueno, de que puede perderlas, sí, pero sería aventurado decir que Trump va a perder las elecciones. Y repito, por el tema de la economía. Yo pensé que ya no estabas albureando al final, pero tendremos ya este espacio que a mí de verdad me da mucho gusto que estés con nosotros, sí. y que vayamos a tener este espacio cada semana para tener esta reflexión, para ver qué es lo que sigue, y como lo comentas, pues esto tendrá que ser con el tiempo, y cada semana tendremos este espacio con el querido Tariq Sehrawi para comentar las noticias internacionales. Te agradecemos mucho que estés aquí. Yo quiero agradecerte más por una razón. Yo me formé como periodista hace muchos años y había un periódico que se llamaba El Día, que daba noticias internacionales de Asia. Ahí empezó el señor Eric Mesa en El Día. Sí, yo empecé ahí. Ya tiene como que unos años, ¿no? Desapareció El Día y ni siquiera el Excelsior de Julio Scherer, ni los periódicos daban ya noticias sobre eso. Eran cosas que no existían, excepto que hubiera una guerra, ¿no? Y a mí sí me importa, o un atentado, ¿no? O un atentado, o un golpe de Estado, lo que sea. Pero a mí sí me importa que esta nueva generación vuelva a tener esa idea global de que hay continentes inexplorados, pero que son de una importancia, riqueza cultural, material, social, de todo tipo, importantísimos. Y tú nos los vas a dar, y te agradezco doblemente esto. No, muchas gracias, Tariq. Bienvenido al equipo. No, al contrario, gracias. A mí siempre con el tema de el periodismo y demás, pues me ha gustado estar al lado. Mi padre es de profesión periodista, y justo lo que comentan aquí, él fue, digamos, un árabe argelino que se interesó por Latinoamérica, y eso lo hizo venir acá. Pues también bueno, siendo periodista, ¿no? Entonces, bueno, está como muy, muy cercano. Pues nos vemos entonces, estaremos por aquí, y bueno, ojalá ya cuando salgamos de esto
Tenemos que organizar una, mi buen Ale. Hacer un en vivo. Así es. La pandilla. También, querido Tarek, estuvo en muchas de las fiestas que organizábamos en casa de los creyentes, entonces, bueno, conoce muy bien este espacio y organiza. ¿Cómo no? Ale, que estén muy bien. Buenas Nos vemos el martes, Tarik. Nos vemos el martes, querido Claro que Tarek. sí. Hasta luego. Bye. Bueno, Cari, es el momento en que nos presentes a nuestro siguiente invitado. Bueno, pues nuestro invitado que ya está aquí con nosotros es Juan Manuel Castro Olarte. Él es un empresario de allá de Puerto Vallarta que nos va a hablar sobre la situación turística que están enfrentando, porque la verdad es que se la han visto muy mal. Ya tienen varios meses en que pues, el turismo no nada más en Puerto Vallarta, sino en todo el país ha caído, cuando además es una de nuestras formas más fáciles de adquirir dinero, ¿no? Para los mexicanos. Entonces, bueno, pues bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. No tiene, tiene el audio desactivado. Eres el micrófono, querido. Ya está. Sí, Sí, ya estoy. Ahí estás. Buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, pues, Participar con ustedes. pues muy contenta yo de que estás acá con nosotros y también de que nos puedas platicar por fin todo lo que me has estado platicando durante este tiempo, que es la situación que han estado enfrentando los empresarios y todo el sector turístico, específicamente de la zona de Puerto Vallarta, que además cerraron muchísimo antes, se guardaron muchísimo antes de que se decretara la pandemia a nivel nacional, ¿no? Así es, Cari. Mira, aquí por órdenes del gobernador Alfaro, se cerró un fin de semana, 2 semanas antes que se hiciera en territorio nacional. Antes del puente del 21 de marzo cerramos todo. Se cerraron las plazas, malecón, los servicios turísticos, la navegación de las embarcaciones, todo paró. Aquí coloquialmente se dice que fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en regresar. Desgraciadamente, Puerto Vallarta depende casi en un 80-90% de los servicios turísticos. No hay otra cosa que hacer más que vender el servicio turístico. ¿Y qué están haciendo ustedes? O sea, tú en esta parte que ya, bueno, tu negocio está cerrado, no has podido reabrirlo, y ¿de qué están viviendo? No, fíjate, Cari, que en mi caso estábamos emprendiendo un nuevo proyecto, estábamos emprendiendo una UMA de rescate animal, y ahorita nos hemos estado manteniendo ahí. Nosotros nos confinamos en la selva durante estos 4 meses, estuvimos trabajando en el proyecto, claro, sin recibir nada, y súmale eso a la alimentación de los animales. Fue algo que los ahorros tuvieron que salir, tuvimos que pedirle a los primos, tuvimos que pedirle prestado a las tías, pero algunas partes del sector turístico ya empezaron a abrir. Desde el 1 de junio, desde el 15 de junio de hace casi un poquito más de un mes, se empezaron a abrir algunos sectores del sector turístico, empezando por restaurantes con las medidas necesarias. Posteriormente se abrió la playa, pero siempre con el temor de que aquí en el estado el gobernador Alfaro dijo que si la capacidad hospitalaria rebasaba el 50%, se iba a cerrar, se iba a apretar un botón rojo, algo que tiene diseñado él, de acuerdo a las mediciones estatales, que iba a apretar el botón rojo y que todo se iba a volver a cerrar durante 14 días y nadie se iba a mover, solamente iban a permanecer abiertos los servicios de alimentación más básicos, los servicios básicos de policía y los servicios médicos. Entonces toda la gente está temerosa acerca de que si en algún momento el gobernador apretará el botón o si la pandemia se reactive. Más que nada porque se dice que por haber parado demasiado antes, o sea, por haber sido los primeros, no se pudo propagar el virus como en el resto del país. Lo que le pasó un poco, lo que está viviendo un poco Nuevo León, ¿no? Oye, Juanma, sí, Juanma, pero ¿tú cómo ves la cuestión de las autoridades, si se han acercado bien?
Digo, creo que cada gobierno pues ve sus políticas que más le favorezcan, que puedan estar hacia la población, pero ¿cómo has visto tú esta cuestión de las autoridades más allá de Alfaro? Si se han acercado, si han hecho este equilibrio, si los han buscado o finalmente ustedes han tenido que hacer todo por sus propias formas. Mira, la verdad es que el gobernador anunció que iba a haber apoyos para el sector. Sin embargo, la mayoría de apoyos, porque sí los hubo, fue para las familias. Okay. Nada, no se apoyó para nada al sector turístico. La verdad es que de nuestra parte recibimos un apoyo por parte del gobierno federal de 25,000 pesos. El gobierno federal mandó un correo electrónico a través del IMSS y nos dijo que gracias por no haber despedido a los trabajadores, porque seguían cotizando en el IMSS, y mandó 25,000 pesos. Sin más, nada más pidió un número de cuenta y sin decirnos agua va, en la cuenta llegaron 25,000 pesos. Si nos hubieran avisado, los hubiéramos aprovechado mejor. Claro. Y mencionan, fíjate que yo estuve platicando con varios empresarios y mencionan que las cuotas del IMSS subieron demasiado, entonces que tendría que ser una parte proporcional la que debería de estar el Estado, porque sí les están cargando mucho la parte, sobre todo que la mayoría ahora de las empresas pues se manejan con outsourcing para no pagar el IMSS, pero aquellos empresarios que sí quieren pagar el IMSS, pues creo que tendrían que tener un apoyo para poder lograr esto hacia los trabajadores. ¿Tú cómo ves esta cuestión del IMSS? No, la verdad es que el IMSS, de una u otra manera, pues es de rigor tener que pagarlo, ¿no? Nuestra actividad nos refiere mucho porque tenemos mucho contacto con la Semarnat. Entonces, para que la Semarnat siga liberando los permisos necesarios para nosotros trabajar con los animales, debemos estar al corriente de todos nuestros impuestos. Ahora, sí mandó un apoyo, pero en realidad ese apoyo fue como algo simplemente decorativo, ¿no? Nosotros tuvimos que parar durante 4 meses de un día para otro. En 2 días tuvimos que desmontar el negocio. Nosotros teníamos varios puntos de venta al público y la verdad es que todo se detuvo. Y lo que es peor, ¿no? Aquí en el sector turístico se acostumbra mucho a endeudarse para salir de las deudas en Semana Santa, y esto ocurrió 2 semanas antes de la Semana Santa. Entonces, era justo lo que te iba a decir, que se perdieron también de los momentos vacacionistas más importantes, que son los que les generan mayor ingreso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y ha sido un desbarajuste porque anuncian unos que el semáforo amarillo, que el semáforo verde, algunos turistas vienen, otros dejan de venir, y también nosotros dependemos, no en gran mayoría, pero sí en gran parte, del turismo estadounidense. El turismo estadounidense, cuando empezó a relajarse la epidemia, más bien cuando el gobierno empezó a relajar las medidas de confinamiento, cuando se empezaron a abrir las playas, empezaron a venir muchos estadounidenses, muchos californianos, muchos tejanos, y la verdad es que de repente el gobierno estadounidense mandó una alerta a sus ciudadanos, y cuando los ciudadanos estadounidenses escuchan una alerta, huyen del país. Entonces nos quedamos a medio abrir, ¿no? Entonces ahorita la verdad es que estamos sobreviviendo con el turismo local y muy, muy local, ¿no? Nosotros dependemos en gran medida del Bajío, dependemos de la ciudad de Guadalajara, y son los que han estado, pues ya sea para bien o para mal, reactivando la economía, ¿no? Desgraciadamente hace 2 semanas se suscitó por ahí una balacera, hubo un muerto, no sabemos si están desaparecidos o aparecidos, pero eso también ha golpeado bastante la inseguridad, ¿no? El Cártel Jalisco Nueva Generación nos ha espantado a muchos potenciales turistas. Oye, y pues bueno, ¿hay alguna fecha que el gobierno del estado les haya dado? Ya ves que me imagino que ha sido como muy difícil porque cada gobierno estatal se hace cargo de su semáforo. Entonces, me imagino que ahora ya va a ser como el hoy no circula en el DF. Entonces hay que saber, hay que estar monitoreando dónde está el semáforo rojo, dónde sí puedes ir de vacaciones y dónde no. Pues ¿hay alguna alternativa que les haya dado o una visión que más o menos les haya dado el gobierno estatal?
No, la verdad es que el gobierno estatal solamente dijo eso, cuando se rebase el 50% de la ocupación hospitalaria, Otra o vez. cuando el número de contagios rebase más de 2,000, me parece, diarios, Alfaro diseñó una estrategia de apretar un botón y todos a confinarse durante los siguientes 14 días. Entonces está en chino, porque la verdad es que los empresarios de las discotecas, los antros, los bares, no están trabajando, ¿no? O sea, tú pasas por el malecón y el malecón está totalmente desierto, los locales están vacíos, o sea, ya están cerrados, ya están los letreros de se renta, ya muchos restaurantes no tienen ya servicio por lo mismo, mucha gente se endeudó, ves lotes de sillas vendiéndose por montón, Claro. y la verdad es que, por ejemplo, la Secretaría de Turismo Federal no ha hecho nada. O sea, ofreció que iba a haber apoyos, ofreció por ahí que había hecho un acuerdo con la banca para empezar a suministrar apoyos, pero la verdad es que no. Los únicos que siguen trabajando en la construcción es Vidanta de este lado. O sea, el grupo Vidanta sigue haciendo un mega hotel y ellos no han parado por nada. Creo que siguen contratando más personal de construcción, no de recamaristas, porque fue muy sonado que a la primera semana de confinamiento corrieron a más de 6,000 trabajadores. Sí. Oye, y nada más una cosa, ¿nos puedes explicar cuáles son las temporadas altas que ustedes tienen? Porque mucha gente no lo sabe, solamente sabe que Semana Santa, pero ¿nos puedes explicar cuáles son las fechas de temporadas altas para ustedes? Mira, Puerto Vallarta, aunque dicen que es el tercer destino turístico de playa en el país, aún depende mucho de temporadas. Y tenemos dos clases de temporadas, ¿no? La temporada de los turistas nacionales, que es el verano, la Navidad y la Semana Santa. Y por otro lado tenemos la temporada de los turistas internacionales, que tiene que ver mucho con los cruceros, ¿no? El turismo crucerista. Empieza después de noviembre y termina por ahí de marzo. Incluso aquí, al empezar la pandemia, se quedaron cuatro cruceros varados. Sí. Oye, y finalmente estos endeudamientos seguramente son con bancos. Tampoco no ha habido algún acercamiento de la banca para decir, bueno, pues los apoyamos para bajarles las tasas de intereses y corresponder o hacer que se pague después, tal. ¿No ha habido ningún acercamiento del grupo empresarial de estos bancos? No, la verdad es que nosotros suponemos, o sea, que esos préstamos o esas ayudas van a llegar al sector hotelero, o sea, los grandes empresarios de este país, de este destino turístico, ¿no? O sea, la verdad, no creemos que a la gente de abajo, la gente que dependemos del día a día, no, a nosotros no. A nosotros fue rásquense como puedan y a ver qué pasa. ¿Cuántos empleados tienes contigo? Yo, mira, al empezar la pandemia tenía 12 empleados, 12 empleados, y el día de hoy conservo a una nada más, una sola empleada tengo. Y entonces eso significa que son 12 familias que igual y están siendo afectadas y no pues, porque tú lo quieras, sino porque la situación lo amerita, pues, ¿no? Mira, cuando empezó esto, nosotros comparamos esta crisis con la crisis de la influenza. Uh-huh. Entonces pensábamos que iba a ser 2 semanas, pensábamos que íbamos a resistir, pensábamos que iban así, que lo que quedaba del año estaba muerto, pero nunca imaginamos algo así. Entonces muchos de nosotros, muchas personas que tenían empleados, decidieron resistir los primeros 15 días, después resistimos el siguiente mes, y después ya no era resistir para pagar, sino era resistir para sobrevivir nosotros. Claro. Entonces, en realidad, lo que hizo la gente fue abandonar los locales, no pagar rentas, empezar a entrar las amenazas con los contratos, y de repente, pues no te pago. Y ellos, no, pues sí me tienes que pagar, y fue un desbarajuste, pero fue general. Oye, Juan Manuel, ¿y no han pensado en hacer un movimiento ahora sí que entre todos estos empresarios afectados para hacer algunas demandas, para pedir cuestiones? ¿Se han reunido entre ustedes o
O Fíjate pues que- que se está rascando por sus propias uñas, como diríamos. Fíjate que hay una parte del sector turístico que sigue siendo muy afectado porque ellos sí no han regresado. O sea, nosotros regresamos y aunque hay el problema de que regresamos, pero no hay gente, que a Claro. lo mejor es peor, porque estás pagando personal, estás pagando rentas, estás pagando muchas cosas, transporte y cosas así, pero no tienes gente para sacar dinero. Pero sí hay un sector empresarial en el sector turístico que está siendo muy afectado, por ejemplo, las discotecas, los antros o las navegaciones. Para que las navegaciones funcionen, tiene que haber mucha cantidad de turistas para que llenen un barco de 300 personas. De nada les sirve subir 20, 30, 40 tripulantes si no va a funcionar. Y los antros pues simplemente no han abierto. Pues, Terrible situación. Lo que pasa es que pensé que iba George a preguntar. no, Terrible es que todos situación. nos quedamos en silencio porque creo que por más que nosotros tratemos de estar pensando, pues el gobierno estatal, el gobierno federal y pues ni digamos el gobierno local, que yo creo que no ha de Es el que tener la menos cuenta. capacidad de nada. Entonces, todo el mundo, pues sí nos quedamos que realmente es una situación muy, muy grave, ¿no? Entonces, pues la mayoría de veces lo que nosotros vemos, los demás sectores que se organizan, que empiezan a hacer como ciertas cosas, pues sí, sí lo vemos muy crítico, los han abandonado. Pero mi querido George, ibas a preguntar algo. Sí, yo te iba a preguntar, ustedes, el sector turístico de Puerto Vallarta, ¿cuánto aporta a Jalisco en el Producto Interno Bruto, en la riqueza que genera Jalisco? Jalisco, al tener la segunda ciudad más grande del país, tiene muchos, o sea, la mayor parte son ingresos que se generan en la misma ciudad de Guadalajara. Nosotros estamos aportando alrededor del 12% del Producto Interno Bruto al estado de Jalisco en cuestión hotelera. Cabe mencionar que Puerto Vallarta sí es un destino turístico muy grande, incluso nos enorgullece tener la segunda bahía más grande del mundo, pero la compartimos con el estado de Nayarit, con el municipio de Bahía de Banderas. Que si, por ejemplo, Puerto Vallarta y Jalisco está mal, desgraciadamente Nayarit está peor. El gobernador de Nayarit sí se decidió extender la cuarentena 15 días más, las playas algunas siguen cerradas y también cabe decir que la falta de organización tuvo que ver mucho con algunos actos represivos del gobierno del estado de Jalisco. Ya. O sea, hace 2 meses hubo una persona que murió en el estado de Jalisco, hubo manifestaciones aquí por lo mismo, y la verdad es que hubo actos represivos aquí en el puerto. O sea, la gente se organizó, la gente que dependía, los meseros, la gente que dependía del día a día, trató de no cerrar las playas, trató de los vendedores de playa, trataron de que no se cerrara la playa, argumentando que era un territorio libre, que no se podía impedir el libre tránsito en las playas, y el gobierno de Jalisco ocupó medidas disuasivas muy fuertes, al grado de... No te nos vayas. Estamos ahí. Sí. Sí, ya estás ahí. Sí. A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Claro, la imagen, pero te escuchamos bien. Estás lado, pero te escuchas. Sí. Juanma, ¿nos escuchas? Sí, ya salió. Se fue, creo, ¿verdad? Justo iba a dar la nota. Exacto. Sí. Iba a dar la nota. Qué momento. Qué bárbaro, oye. Está ya de regreso a nuestro querido Juan Manuel. Ya estás. Ya estás, mi querido Juan Manuel. Sí. No te nos vayas. Se congelar, sí, algo Oye, está se me hace que lo están sateliteando allá en Puerto Vallarta. El señor Alfaro, creo que está ahí. No está. Cosas con los gremlins. Tu micrófono. Tu micrófono. Pero yo veo que está el micrófono activado, me parece que más bien no sé qué pasa, pero porque no lo he silenciado. ¿Es la cámara? ¿Es la cámara? A ver. ¿No me escuchas?
Bueno, nos volvemos a conectar, espérame tantito, te vuelvo a marcar para que igual Sí, y te puedas sí. volver a, Terminemos esto. no se nos desesperes, realmente sí es un tema muy interesante que pues es como las personas que sí están siendo afectadas por la situación. Ya te escuchamos, ya se nos fue, ya aquí lo tenemos. Sí, ahora estamos Ahora me ven, ahora no me ven. así que el TikTok. Sí, parece. Ahí está. Ahora sí, Ya está. Ahora sí. ¿Ahora sí me Juan, escuchan? súper Gracias, bien, ahora. muy bien, ya. Oye, Juan Manuel, Porque, fíjate, claro, antes de que continúes, dice Claudia Flores, ¿qué playas siguen cerradas? Pregunta Claudia Flores en nuestras redes sociales. oficialmente no se han abierto las playas de Nayarit, ¿Ok? pero mucha gente en el área de Sayulita, en el área de Guayabitos, poblaciones un poco más pequeñas, están funcionando. Lo que no está funcionando es la zona hotelera de Nuevo Vallarta. Esas playas continúan cerradas. Oye, Ok. pues ahora sí siguen en lo que te quedaste, porque ahí venía la nota, pero pues, Exacto, sí, se sí, te sí, fue. ahí estaba la nota, sí. No, Estábamos, no, perdón, se me olvidó. Los que actos esta, represivos pues sí, del claro, gobierno. que, bueno, y ya ves lo Sí, que pasó con utilizaron Giovanni, medidas ¿no? represivas muy, muy fuertes. Incluso se les quitaba la mercancía a los vendedores de playa, no se les dejaba vender. Cabe recordar también que Puerto Vallarta habita mucha gente de Guerrero, muchos desplazados por la violencia de Guerrero. Muchos vendedores de playa de Acapulco vinieron a ejercer su actividad aquí y la verdad es que no tuvieron dinero para mandar y después no tuvieron dinero ni para regresarse. O sea, la verdad es que los vendedores de Acapulco tuvieron que regresar a su lugar de origen y sigue parado todo, o sea, sigue detenido. Hoy, pues entonces este señor Alfaro no es tan eficaz porque él presumía, por medio de muchos intelectuales que tiene a su servicio, pagado, obviamente, el señor Enrique Krause lo compara hasta con los héroes nacionales, él presumía que su forma de abordar el asunto de la pandemia le iba a dar un resultado genial y que en Jalisco no iba a diseminarse este virus. Y vemos que no solamente sí se diseminó, sino que a ustedes los arruinó. ¿Qué opinas tú de eso? La Perdón, verdad y es nada más que recordar que costó 5 millones de pesos ese comentario que hizo Enrique Krause. no, Ah, y yo también pensé que el de recordar George, que ya le hicimos. Yo dije, exacto, ya la Ya hicimos. le hicimos. Muy bien, George. la verdad es que sí fue muy eficaz, pero para endeudar al Estado. O Sí, claro. sea, pidió dinero prestado 2 veces. En Sí, una ocasión más de 2,000 millones de pesos supuestamente para las pruebas que aquí en el puerto no se vieron. Y aquí la gente está muy molesta también porque utilizaron el puerto como, en palabras bonitas, dijeron darle asilo a los cruceros que andaban a la deriva. Ah, sí, Cruceros cierto. que decidió no recibir Estados Unidos, no, Sí. no recibieron en California y vinieron a dar aquí. Lo que hacían era que llegaba el crucero, bajaban a la gente en la madrugada, subían a la gente en un avión y dicen que las navieras pagaron una fuerte suma de dinero por hacer esa operación y nada de eso fue reportado. Las autoridades marítimas, la verdad es que trataron de ocultarlo al máximo y decimos fue ocultado porque parte de ese porcentaje de los servicios de atraque de un crucero son para el municipio. La verdad Ya. es que el gobernador también, o sea, la molestia aquí en el puerto es contra el gobernador y contra el licenciado Torruco, porque ni siquiera se ha venido a parar, porque la verdad Claro. está embobado con el Tren Maya, porque parece que nada más, o sea, sí estamos, a título personal estoy de acuerdo en que sí se desarrolla el sur, pero no nada más el sur es México, ¿no? Entonces Claro. estamos padeciendo la falta de turismo. La verdad es que en gobiernos anteriores, pues no sé si se robaban el dinero, pero había y se notaba una gran propaganda turística, ¿no? Y ahora la verdad es que no hay propaganda, la verdad es que no hay nada, no hay o sea, las oficinas
de turismo que estaban en el extranjero para promocionar los lugares, Sí. pues ya no existen. Y la verdad es que recupérense como puedan. Nos reunimos algunos locatarios del malecón y lanzamos un video que no alcanzó más de 2,000 publicaciones, y entonces cada quien está haciendo lo que puede. Los grandes hoteles, con el dinero que se ahorraron a correr a tanta gente, hicieron renovaciones. Claro. Oye, Juan Manuel, y nos habías hablado a mí me dio bastante curiosidad saber, nos hablaste de esta constructora Vidanta. ¿Quiénes son los que están a cargo de esta constructora? Oh, pues Vidanta es uno de los favoritos de Obrador, ¿no? Aquí Pero ¿quiénes están atrás de esta constructora? Porque eso es lo interesante de todo esto. No, ese tiene una mucha tela de donde cortar. No recuerdo en este momento, no recuerdo el nombre del dueño de Vidanta. Ok. Sin embargo, cabe decir o que salga a colación que desviaron el río Ameca. Están haciendo un gran hotel. Lo comparan con que va a ser mucho mejor que Walt Disney. Son unos parques temáticos enormes. Y para llenar una laguna que ellos hicieron en un territorio federal, porque es la ribera del río, desviaron el curso del río para llenar su albercota, ¿no? Y nadie hizo nada. La verdad es que los cocodrilos salieron despavoridos porque era su afluente natural el río Ameca. Y adiós, los cocodrilos andaban en las playas espantando a los turistas. Sí, de verdad. Incluso... Y te agradecemos mucho este dato porque tenemos que seguir esa investigación, porque lo que acabas de decir, y generalmente esto sucede cuando platica uno con la gente de los estados, por eso nos gusta sobre todo platicar con la gente que está viviendo el día a día, pero este dato que nos da, tendremos que seguir a esta... Te voy a pasar un dato más escalofriante de Grupo Vidanta. Ya los estoy buscando, pero no encuentro quién es el dueño. Grupo Vidanta obtuvo la concesión de la riviera norte del río Ameca, desde la desembocadura del mar hacia adentro, por la margen del río, de más de 3 kilómetros de largo. Desplazó a los ejidatarios, desplazó a los dueños legítimos. Es inconcebible que hubiera esa franja de río sin haber sido concesionada previamente a otras personas. Y ahora este señor tiene esa concesión. Oye, Juan Manuel, pues nos das un gran dato, seguiremos escarbando todo esto y te agradezco. Otro dato de Grupo Vidanta, rápido. Sí, por favor. Me ocurrió pasar un teleférico por una carretera estatal, sin ninguna prohibición, sin nada. Hasta donde yo tengo entendido no puede haber construcciones. Claro. Y tiene un teleférico, así como los cablebús que está por inaugurar Sheinbaum allá. Sí. Así tiene un teleférico el señor. Entonces tiene amigos poderosos en Palacio. Oye, pues fíjate que Grupo Vidanta, nada más así como dato, porque sigo sin encontrar quién es el dueño, pero fue fundado desde 1974 en Mazatlán. Y evidentemente tiene negocios, estamos hablando de Nueva Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, etcétera. Y déjenme contarles que este señor Torruco siempre ha tenido un buen vínculo con la gente de Mazatlán, por eso ahora también ya hay hasta equipo de fútbol. Entonces yo creo que tenemos que escarbarle ahí. Y seguro ahí hay algo. A la gente no le gusta decirlo, pero cuentan las malas lenguas que Vallarta fue construido con el dinero del cártel de Guadalajara. Entonces no hay mucho que rascarle, es algo muy común de este lado. Es algo muy común de este lado. El Chapo preso sigue reinando. Aquí dice, no sé si sea precisamente el Chapo, sino Caro Quintero. Bueno. Cuando salió Caro Quintero del penal, empezó la reactivación de la construcción de 4 edificios que estuvieron parados durante más de 25 años que estuvo él preso.
Casualmente los años que estuvo preso. El padrino. Exactamente. ¿Qué datos nos da? Sí, ¿qué dato nos estás dando, Juan Te Manuel? agradecemos mucho. Qué bárbaro, Juan Manuel. Sí. No, estamos aquí para servirles. Oye, Bueno, pues Juan, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy importante y brillante tu aportación. Te vamos a invitar más seguido también para saber qué es lo que ocurre y cómo va sucediendo la cosa por allá. Obviamente la mejor de las suertes para ti y todos los empresarios de Puerto Vallarta que no tienen estos apoyos, que no han sido apoyados y pues que ojalá pronto se les mejore la situación. Yo te mando un abrazo, te mando un beso bien grande y pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Karina. Si tienes algo que decir antes de que te hablemos, nos puedes hablar por medio de Karina y te abrimos las puertas, ¿no? Porque también es de Ahí vuelta. hay un dato, por ahí hay un dato importante que no hay que perder de vista, que es la supuesta desaparición de estos 14 jóvenes. Sí. Ocurrida que hace 14 de días. Guanajuato. Eso puede convertirse en una nota muy dura. De Pues sí. confirmar que la desaparición de estos jóvenes, estamos ante algo muy, muy feo. Muy Sí. cabrón, porque además imagínate, eso pasó ¿fue el viernes? ¿Cuándo fue? La nota El de 8 sábado hace 8 días. Sí, Ajá, pero Reforma lo publicó apenas este fin de semana. sí, porque se dieron a Es una conocer. nota que retoma una semana después. Sí, Exactamente. sí, porque los familiares no quisieron Sí, pues, denunciar y a partir de eso hay mucha falta de información y tampoco no hay denuncias, y entonces eso es el único problema, porque muchos de estas personas llegaron a pie a su destino y otras se regresaron y pues bueno, hay como mucha opacidad en No, y además caso. en un evento, en un tour o en un rally, ¿cómo se le llama eso? Es un rally, Pues, ¿no? no es un rally, es como es un paseo, es una ruta que casi siempre hacen para llegar hacia allá. Es Y como pues el Vallartazo, ¿cómo se sí, llama? es que en el Bajío y en esa parte es como para los chilangos, el Acapulco, el Bajío es lo que tienen ellos, ¿no? Y entonces casi siempre la gente, o como muy jóvenes, lo que hacen es de que se van al Vallartazo y pues es como una tradición, ¿sabes? Pero pues esta ruta ya estaba trazada y siempre se ha hecho. El problema es de que se fueron en carros, en camionetas, y entonces, pues bueno, la inseguridad pues está en todos lados. Así es. Bueno, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un besote. Saludos a todos. Gracias, bye bye. Bye. Oigan, pues terminamos el programa del día de hoy. Qué gran, o sea, sí. Estábamos platicando de cuestiones de turismo y de repente nos da la nota un gran bombazo. Sí, hay que seguir, la verdad, hay que seguir investigando todo esto, porque lo que nos acaba de decir nuestro querido Juan Manuel es importantísimo. Yo creo que eso hay cosas muy fuertes y hay que denunciarlas. Y bueno, nos estuvo viendo también Valeria Flores Gama en este programa. Y les recordamos que nos den like en todas nuestras redes sociales. Tenemos también ya un link para que nos puedan depositar y demás. Y recordarles, ahora sí ya se empezó a juntar la gente, empezamos ya a consolidar esto que va a ser el sábado siguiente en el Tenxocotl. El señor Eric Mesa nos va a hacer los honores de transmitir esa cuestión, que es presentar Cartas a Rubén, esta plataforma que hemos hecho durante bastante tiempo de las fotos de Rubén Espinosa en diferentes lugares, y que la gente fue aportando una carta para escribirle a este fotoperiodista que migró de la ciudad de Veracruz y que fue asesinado junto a 4 mujeres en también feminicidio en la colonia Narvarte, Mile, Nadia, Alejandra, Yesenia. Y bueno, ya hace 5 años. Ya hace 5 años sin que no tengamos ninguna respuesta. Estamos buscando que se haga igual una comisión especial, como se ha hecho en el caso de Ayotzinapa, que lo vemos muy bien, para que se resuelva este caso y ver los actores intelectuales de este asesinato. Pero bueno, tendremos ya ese día la presentación de la plataforma, estará la
familia de Rubén Espinosa, estará Jimbo de Magisterio, que ya estuvo aquí también con nosotros, hablando, cantando, estará Judith Coliflor, como le dicen, Judith Colibrí, perdón, como le dicen en el ámbito artístico, y estará haciendo un performance, y bueno, estará la gente de Artículo 19, Jorge Meléndez también leerá un texto desde Atlisco, Puebla, y bueno, todo eso sucederá el sábado. Les seguiremos informando de las ligas y de todo esto que se hará este sábado, y pues les agradecemos mucho y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.